Estamos delante de la estatua de nuestro paisano, de Goya. Y claro, si os fijáis en ella y miréis esta imagen que ahora os voy a poner, pues realmente es igual que la que hay en uno de los laterales del Museo del Prado, ¿no? Sabéis que en el Prado las puertas principales tienen los nombres de nuestros pintores principales. Está la puerta de Murillo, la puerta de Velázquez, la puerta de Goya. Y enfrente de la puerta de Goya hay un monumento que hizo Benlliure. Bueno, ese monumento tiene una base espectacular, con diferentes elementos de las obras de Goya que aquí no está. Aquí solamente está la escultura. Claro, ¿dónde estamos? Pues estamos en Burdeos. ¿Qué ocurrió? Pues que hace unos años Madrid y Burdeos se hermanaron, entonces la ciudad de Madrid regaló a Burdeos una copia de la escultura de Benlliure, que es la que tenemos aquí, pero no está en un lugar cualquiera, porque veis que está al lado de esta iglesia, que es la antigua iglesia de los dominicos, ahora ya no, ahora es una parroquia, pero inicialmente era el convento de los dominicos, que es donde tuvo lugar el entierro de Goya, porque Goya murió en Burdeos, ya lo sabéis, ¿no? ¿Cómo había llegado aquí? Bueno, estamos en los años 20 del siglo XIX, a principios de la década, y hay un momento político revuelto en España. Ya sabéis que cuando Fernando VII vuelve de Francia, cuando acaba la guerra de la independencia, dice que de jurar la Constitución de Cádiz nada, que él no quiere saber nada de eso, que son cosas de liberalotes, o sea que nada. Entonces, claro, pasaron unos años en los que preside a los liberales, a la gente que había apoyado la Constitución, y en un momento determinado, en 1820, hay un pronunciamiento y comienza un periodo que es el trienio liberal, en el que el rey tendrá que jurar la Constitución. Entonces, son 3 años nada más, pero cuando acaba, él pide ayuda a los franceses, que mientras tanto habían vuelto al absolutismo, había muerto Napoleón y habían vuelto los Borbones, entonces pide ayuda a los franceses, que manda a los 100.000 hijos de San Luis, entonces vuelve a caer la Constitución y empieza lo que llamamos la década ominosa, o sea, vergonzosa, de persecución con verdadera saña contra los liberales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Goya piensa que a lo mejor es el momento de quitarse del medio. Él sigue siendo el pintor del rey, cobra muy buen sueldo por ser el primer pintor del rey, pero ¿qué ocurre? Pues que él va a poner una excusa, va a decir que se viene a Francia a tomar las aguas, al balneario de Plombières. Entonces, en realidad no va a ir allí, se va a París, está un tiempo breve en París y enseguida viene a Burdeos, que es donde se va a instalar. En Burdeos viven sus consuegros. Él había tenido un hijo, Javier, que se había casado con Gumersinda Goicoechea. Aquí están sus consuegros, los Goicoechea, entonces va a estar con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces pensamos que el periodo de Goya en Burdeos es ya de decadencia absoluta, de vejez absoluta, pero en realidad no. Él lo vive con bastante felicidad, sigue descubriendo cosas, descubre por ejemplo una técnica de grabado que es la litografía y va a hacer sus últimas obras en esa técnica, que son los toros de Burdeos, pero además de eso va a pintar, y no solo va a pintar, sino que va a enseñar a pintar a alguien, porque él en ese momento tiene un amante, que es Leocadia Weiss, amante pareja, llamadlo como queréis, Leocadia Weiss, y Leocadia tenía una hija, una hija de una relación anterior, entonces a esta niña, Rosario, él le va a enseñar a pintar. Entonces, ¿qué ocurre? Goya va a vivir esos últimos años en Burdeos, no va a perder el contacto con España, porque cuando tiene que volver a Madrid, vuelve, porque él no quiere de ninguna manera perder su sueldo de primer pintor del rey, pero hay algo que va a estar aquí. El recuerdo de Goya está en Burdeos por todas partes. Entonces, mirad lo que tenemos aquí. ¿Veis esta placa con la fecha de nacimiento en Fuente de Todos, la fecha de su muerte en Burdeos? Un recuerdo, porque esta fue la casa en la que vivió. Estamos en un lugar estupendo de Burdeos. En el siglo XIX, pues era una zona muy bien de la ciudad. Hoy sigue siéndolo en realidad. Cours de l'Intendance, entonces pleno centro, magnífico. Yo lo que tengo enfrente, si nos damos la vuelta, son las torres de la Catedral de San Andrés. Está ahí mismo. Pero a mí lo que me encanta de verdad es lo que es ahora esta casa, el lugar en el que Goya vivió sus últimos años y murió, muy cerca de la iglesia donde tuvo lugar el funeral. Hoy es la sede del Instituto Cervantes en Burdeos. A mí me encanta de verdad, porque yo siempre digo una cosa, me encantan las piedras. Cuando digo las piedras me refiero al patrimonio. Me encanta el arte de Goya, pero nuestra principal herencia, nuestro patrimonio más importante es el idioma que hablamos, y por eso precisamente el Cervantes es un poco la casa de todos. Entonces, que el Cervantes haya acabado aquí, donde Goya murió, me parece tan bonito que, chico, se me ponen los pelos de punta. Qué cosa, ¿eh? No se puede ser más sentimental. Cuando muere, hacen el funeral en esta iglesia, acude la colonia española de Burdeos y lo llevan a enterrar al cementerio de la Cartuja. El cementerio de la Cartuja no está muy lejos de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Allí va a quedar una tumba en la que está enterrado con su consuegro, y pasan las décadas y se olvida la gente de aquello. Hasta que un día el cónsul general de España en Burdeos, paseando por el cementerio, descubre una tumba en la que lee Francisco de Goya. ¡Ostras! Pero Goya está aquí. Entonces él va a hacer todo lo necesario, le va a costar mucho, para recuperar el cuerpo de Goya y volverlo a llevar a Madrid. Pero cuando lo desentierran, ¿qué se encuentran? Se encuentran 2 cuerpos, el de Goya y el de su consuegro, no saben cuál es cuál, porque en aquel momento no hay pruebas de ADN, con lo cual habían pasado mucho tiempo desde la muerte. ¿Y qué ocurre? Pues que a uno le falta la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues realmente en aquel momento no sabían si la cabeza desaparecida era la de Goya o la de su consuegro. Bueno, se llevan los cuerpos, al final se llevan a Madrid.
a un panteón de hombres ilustres, después a San Antonio de la Florida, donde sigue, debajo de la cúpula maravillosa que él había pintado. Entonces, él está allí, pero sigue sin cabeza. Se descubrió que la cabeza que faltaba era la de Goya. Entonces, hay dos posibilidades, o que el que la robó buscaba la cabeza de Goya y lo hizo muy cerca de la muerte de Goya, con lo cual la pudo reconocer, o tuvo mucha suerte. En aquel momento, claro, en pleno romanticismo, pues hay muchas ideas de frenología y todas estas cosas que dicen que en las formas del cráneo y demás se pueden ver los rasgos de la genialidad, pues a lo mejor alguien se la llevó para estudiarla. Hay muchas leyendas sobre esto, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Burdeos había un bar en el que había un cráneo que decían que era el de Goya y los estudiantes iban a tocarlo para que les diera buena suerte en los exámenes. El hombre se jubiló, el cráneo desapareció y nunca más se supo. Pero vamos, que no tenemos ni idea de quién era aquella pobre cabeza. Aquel señor, pues igual la anda buscando en mitad de la eternidad, vaya usted a saber. Pero desde luego la de Goya no ha aparecido, ¿vale? La cuestión, que dejó una huella importante en Burdeos y aquí en el centro de la ciudad se le puede ver con toda facilidad.